Hola, ¿qué tal, iglesia? Dios me los bendiga en este nuevo día. Siempre la palabra nos tiene que animar a seguir, siempre a continuar, a perseverar, a recuperar fuerzas, siempre a través de la palabra de Dios. Amén. Inclusive la carta a los Hebreos nos trae palabra que siempre nos anima. Por eso vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 11 hasta el 25. En la NTV dice: bajo el antiguo pacto, oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esta única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de esta verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Pues dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén. Bien, el título de este devocional, de esta enseñanza, es Una redención perfecta. Y el autor de Hebreos en estos versículos nos muestra un hermoso contraste entre el sumo sacerdote que presentaba sacrificios día tras día, todos los días, y nuestro Señor Jesucristo, que solo presentó una única ofrenda y para siempre. Y después dice que ascendió en honor hacia arriba y se sentó a la derecha de Dios. ¿Y qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo terminó con su trabajo, terminó con la obra que tenía que hacer, porque con un solo sacrificio no hubo necesidad de presentar más sacrificios. Mire una cosa, lo que millares de sacrificios que presentaba el pueblo, animales, vacas, corderos, no pudieron hacer nada para quitar el pecado de las personas, pero nuestro Señor Jesucristo, con uno solo, lo hizo todo, que con solo entregarse a sí mismo, Él nos limpió, nos redimió de todo pecado. Y es esa noticia que nosotros necesitamos recordar. Imagínense, piense por un momento, ¿dónde nosotros estaríamos? ¿Dónde estaría nuestra familia? No nos hubiera redimido, no nos hubiera salvado. De seguro estaríamos en otro lado, en otro momento, pero no en el lugar de donde nosotros estamos hoy. Versículo 14 habla que mediante esta única ofrenda, Él perfeccionó a los santos. Y el Espíritu Santo da testimonio de esto. ¿Y cómo es esto que el Espíritu Santo da testimonio de esto? Pues mediante la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros leemos
el Nuevo Testamento, cualquier libro, vamos a encontrar maravillas de lo que hizo, de sus milagros, todo lo que habló en este mundo. Y si vamos al principio de cómo Juan el Bautista, cuando tiene un encuentro con Jesús, ¿sabe cómo sucede eso? ¿Sabe qué le dice Juan el Bautista? Esto está en Juan 1:29. Dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está aquí. Desde que Jesús entró en escena, Él hizo la obra. Juan el Bautista ya sabía que Él haría la obra perfecta en nosotros, de quitar el pecado del mundo. Por ejemplo, para entender un poco mejor esto, sería como comprarse una remera blanca y sin darnos cuenta esa remera blanca se ensuciara y tendría una mancha que por más de lavarla 20 veces, de poner lavandina, bicarbonato o dejarlo reposar durante muchos días, nada de lo que nosotros hiciéramos, nada sacaría esa mancha. Y es así como muchos de nosotros nos sentimos hoy en día, con nuestro pecado, con nuestro pasado, en todo lo que nos pasó. Pensamos que nada borrará, nada quitará todas las faltas que hicimos. Pero acá dicen estos versículos que solo nuestro Señor Jesucristo quita todo pecado, quita todo dolor. Él nos redime a una nueva vida. Y lo más maravilloso que podamos escuchar en estos versículos es que Él nunca más se acordará de nuestras transgresiones. Y aunque nosotros como humanidad siempre nos acordemos de lo que hicimos, de nuestros errores, de nuestros pecados, o inclusive de los errores o las faltas de algunos, pero Jesús no. Desde el momento que nosotros nos ponemos a cuentas con Jesús, Él no se acordaría de nuestros pecados. No sé si le ha pasado o a cuánto les ha pasado esto que fallamos, cometemos errores, pero luego venimos a la iglesia y es como si fuera que estos pecados, estos errores hablaran en nuestra mente y nos hicieran sentir que no somos merecedores de estar delante de Dios. El enemigo muchas veces puede usar estas herramientas para engañarnos, para robarnos el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Pero recuerden muy bien este versículo. Desde el momento que nosotros nos ponemos a cuentas, nos arrepentimos delante de Él. Y gracias a su sacrificio que Él hizo, podemos entrar delante de Dios. Inclusive Él no se acuerda de nuestras faltas. Me acuerdo de una historia que leí en un libro, donde una abuela que molestaba a su pastor todos los domingos, diciendo que esta abuela hablaba con Dios todos los días. Y siempre que este pastor terminaba de predicar, esta abuela se le acercaba todos los domingos diciendo, pastor, yo hablo con Dios todos los días. Pero uno de estos días este pastor se cansó porque esta abuela le molestaba mucho y le dijo, abuela, mañana cuando usted hable con Dios, pregúntenle, ¿cuáles son mis pecados? Y esta abuela dijo, sí, pastor, voy a preguntar a Dios por sus pecados. Y la abuela se fue. Bueno, luego pasó una semana y él estaba pendiente de que esta abuela venga a la iglesia, pero no venía. Él inclusive estaba dudando ya de qué cosa le diría Dios a esta abuela acerca de sus pecados. Me imagino ansioso este pastor, esperaba, pero esta abuela al final no vino ese domingo. Este pastor pensó que, bueno, seguro solamente fue palabras. Pero el próximo domingo que este pastor predicaba, en medio del culto, esta abuela entró a la iglesia y se sentó en el mismo lugar, delante del pastor. Y este pastor, desde que vio a la abuela, estaba pensativo, pensando en qué es lo que le dijo Dios acerca de sus pecados. Y al terminar el culto, este pastor se acerca hacia la abuela y le pregunta a la abuela y le dice, abuela, ¿usted le preguntó a Dios acerca de mis pecados?
Y la abuela le contestó: sí, pastor, yo le pregunté a Dios acerca de sus pecados y Él me respondió. Y este pastor se heló, se puso nervioso. Pero la abuela le dice: ¿sabe lo que me dijo Dios acerca de sus pecados, pastor? Cuénteme, le dice este pastor, y la abuela le dice: Dios me dijo que Él ya no se acordaba de sus pecados porque Él lo perdonó. Y es lo mismo como sucede con cada uno de nosotros, que todos nuestros pecados, presentándolo a Dios arrepentidos y con el sacrificio de Cristo, Dios ya nos perdonó. Hizo borrón y cuenta nueva, como si fuera que todo nuestro historial lo puso en lo profundo del mar y lo pusiera con cintas de prohibido entrar a este lugar. Y es así como sucede con Dios. Dios nos perdona y Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Pero todo esto, recuerde muy bien que sucede gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Solo Jesucristo nos pudo abrir un nuevo camino hacia Dios. Solo Jesucristo nos da una oportunidad para vivir de una manera diferente. Ahora tal vez piense que nuestra bondad nos ayuda a alcanzar eso, nuestra generosidad nos ayuda a alcanzar la salvación. O tal vez pensemos que no importa fallar porque después nos arrepentimos y Dios nos perdona. Está bien todo eso, pero nada de eso es suficiente. No importa de cuánto damos o de cuánto ayudamos a personas. Acá lo importante es el sacrificio de Cristo. Solo gracias al sacrificio de Cristo hoy podemos tener salvación. Él fue la única ofrenda maravillosa que nos redime y gracias a Él hoy podemos estar bien con Dios. Gracias a Él podemos hoy hablar de una manera tan simple con Dios. Solo gracias a Cristo podemos entrar hoy confiadamente a la presencia de Dios. No dependas de nada, solamente de Cristo. Cristo es el camino, Él es la guía, Él es nuestro Redentor y el que nos acompaña en este caminar. Amén. Amado Padre, te damos las gracias hoy por tu plan maravilloso en nosotros. Gracias por entregar tu vida por nosotros, porque gracias a ese sacrificio podemos estar hoy en este caminar, en esta vida nueva. Gracias por todo lo que hiciste, porque gracias a eso hoy podemos entrar confiadamente delante de Dios. Ayúdanos siempre a buscarte, siempre danos un corazón enseñable, un corazón obediente. Así como dice tu palabra, que tu palabra esté siempre con nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en tiempos buenos o en tiempos malos, que tu palabra nunca se aparte de nuestra vida. Amado Dios, gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.